El perdón es un tema que tanto hablamos, pero nos cuesta trabajo vivirlo. Por eso mi intención con este cúmulo de videos que vamos a estar viendo es que precisamente puedas perdonar de todo corazón y verdaderamente. Por eso hoy yo quiero iniciar esta serie con este tema de qué es y qué no es el perdón. Pues a veces no podemos perdonar realmente porque no sabemos de lo que estamos hablando. Así es que primero que nada quiero decirte que sí es el perdón. El perdón implica renunciar a esa amargura, ese enojo, la hostilidad, el dolor que la otra persona me ha causado a través de una acción o varias acciones. E implica dos cosas importantísimas. Primero que nada, abandonar el deseo de vengarme. Es decir, que ya esa persona no me tiene que compensar por nada porque esa deuda ya ha sido cancelada. Y segundo punto importante es que yo acepto vivir con las consecuencias que me ha producido ese daño. Entonces, cuando tú y yo verdaderamente cancelamos esa deuda, pues somos libres, porque en realidad el perdón a quien libera no es a la persona a la cual tú le extendiste el perdón, sino es a ti mismo. Porque tú eres quien vive atada a esa persona, a ese resentimiento, a esa amargura. Es como ese veneno que tú te estás tomando para que le haga daño a la otra persona. Pero no te das cuenta que a quien está destruyendo es a ti mismo. Por eso es tan importante perdonar y realmente trae muchas consecuencias el resentimiento. Por eso ponle la campanita porque el próximo tema que vamos a hablar es por qué debo perdonar, los beneficios de hacerlo. Pero bueno, vamos a entrar a qué no es el perdón, porque tenemos diferentes creencias o mitos que no nos permiten realmente extender ese perdón. Primero que nada quiero decirte que no es un sentimiento, sino es una decisión, a pesar de que realmente te duela perdonar. Y bueno, yo quiero decirte algo alentador porque es Dios quien te va a respaldar y quien te va a poder dar esa fortaleza y ese don para poder perdonar como Él te ha perdonado a ti. Bueno, también el perdonar no es negar o justificar el daño, es todo lo contrario. Aceptar que lo que hizo esa persona estuvo mal, que lo que hizo esa persona fue un pecado. Por eso en Isaías 5, Dios dice que no le llamemos a lo bueno malo. Él tampoco lo hace, entonces tú y yo tampoco lo tenemos que hacer. Bueno, tampoco el perdón es actuar como si nada hubiera pasado. Híjole, esto es algo que cometemos. Bueno, por supuesto, tampoco nos tenemos que ofender de cualquier falta, pero pues sí tenemos que confrontar, porque incluso este es el corazón de Dios. Dios nos amonesta, Dios nos disciplina cuando algo hemos cometido en contra de su voluntad, para que esa persona tenga la oportunidad de poder arrepentirse primeramente con Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice Mateo 18. Bueno, yo voy a citar solamente el 15, pero lee también todo ese pasaje hasta el 21. Bueno, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, quédate callado. No, dice, ve y repréndele o amonéstale, estando tú, escucha bien, tú y él solos, no difamándolo, sino tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno, y después de esto, vemos que el perdón no implica necesariamente reconciliación. Nosotros, para reconciliarnos, es necesario dos personas. Pablo lo dejó muy claro y él dice
En cuanto dependa de ustedes, estar en paz con los demás. Lo que depende de ti únicamente, esa es tu responsabilidad frente a Dios. Y bueno, asimismo, tampoco el perdón implica que no va a haber consecuencias o que no debemos poner límites. Es decir, miren, vemos que Pablo le dice a Timoteo, dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y mira, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces no solamente Pablo puso un límite, sino también le animaba a Timoteo a hacerlo. Y mira también lo que dice en Proverbios 22:3. El prudente se anticipa o evita el peligro y toma precaución. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Bueno, el perdón, un gran mito también es que es olvidar. Por supuesto, la decisión es un acto de la voluntad, pero el olvidar no es algo en lo que nosotros podamos ocasionar. Y de hecho estaba pensando y me daba cuenta pero la falta como tal, pues puede glorificar a Dios. Porque vemos incluso José, un gran ejemplo de perdón. Él se enfrenta ante sus hermanos después de haberle causado, una tristeza de males. Y miren lo que él dice en Génesis 45, 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y mira, y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. O sea, él no olvidó lo que los hermanos habían hecho. Pero mira, ahora pues lo que sí olvidó fue el rencor, la amargura y todas estas cosas. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Entonces realmente el recordar lo que ellos habían hecho, pero el olvidar y perdonar lo que esto pudo haber producido en él, le glorificó a Dios, porque realmente Dios le dio esa fortaleza. Ahora sí que, como dice Pablo, en su debilidad Dios se fortaleció, así como en la tuya y en la mía. No solo eso, que José además veía que Dios pudo cambiar, pudo hacer que todo este mal cooperara para bien de acuerdo al propósito de Dios. Entonces realmente esto puede glorificar a Dios. Asimismo, el perdón no debe de estar condicionado a que si la otra persona me pide perdón, a que si la otra persona reconoce su falta, a que si el otro hace esto o aquello. No. Nosotros debemos de tomar la iniciativa sí o sí de perdonar. Y bueno, también muchas veces la verdad es de que no queremos perdonar porque nosotros hasta cierto punto tomamos esa ofensa como un arma para poder controlar y manipular a la otra persona. De esa manera tú y yo estamos tomando venganza. Bueno, el perdonar tampoco es una debilidad, es más todo lo contrario. Literalmente el decidir perdonar implica gran fortaleza, implica literalmente humildad completa y total y refleja el carácter de Cristo. Mira lo que dice en Colosenses. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera en que Cristo les perdonó, así también hacerlo ustedes. Y bueno, esto nos lleva también a nuestro siguiente punto, que es que el perdonar no es una sugerencia, no es una opción, sino es un mandato que Dios
nos manda a hacer, como aquí vemos y como lo vemos en Jesús, cuando dice en el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es que, por último, yo quiero decirte que el perdonar no es que ya no va a haber una consecuencia, sino todo lo contrario. Renunciamos a nosotros tomar venganza por nuestra propia mano porque confiamos en que es Dios quien se va a encargar de ello. Por eso en los versículos que acabamos de leer de Timoteo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Es algo que agrada a Dios, es algo que lo hacemos no porque realmente esa persona lo merezca, sino porque Dios nos lo pide. Así es que, pues bueno, espero que en realidad esto te haya ayudado a tomar ese primer paso de perdonar. Y recuerda que es Dios quien te dará esa fortaleza y ese don para perdonar como Él te ha perdonado. Y bueno, también te animo a comentar, a ponerle tu like y como te mencioné, suscríbete al canal, ponle la campanita y nos vemos hasta nuestro próximo video. Chao.